Muy buenas tardes. Bueno, qué bueno encontrarnos hoy sábado para poder tener coinonía los unos con los otros, alimentarnos los unos a los otros, estimularnos los unos a los otros, buscar al Señor, disfrutar del Señor, de su presencia, de su palabra, de ver su gloria y de seguir con este tema que hemos venido hablando en estos últimos sábados, contando la historia, ¿verdad? El Señor nos permite y nos cuenta la historia de toda su creación, de lo que Él es como persona en su esencia. Hoy hablábamos de su fidelidad, de esas características tan propias de Él que nos dan a nosotros todo el nivel de confianza, de saber en quién nosotros estamos poniendo tal vez lo más importante que tiene un ser humano, que es su vida. Uno le pone su vida en manos a la ligera de nadie. Uno pone su vida en manos de alguien que sea digno de confianza, que sea íntegro, que sea fiel, que no se mude, que no cambia, ¿sí? Que siempre está para uno. Y pues en estos sábados lo que hemos hecho un poco es escucharlo a Él, que nos cuente la historia, cómo Él en algún momento, Él decide concebir este universo que creo que nosotros no lo alcanzamos a dimensionar. Nuestra limitación a veces conceptual no alcanza a interpretar, por ejemplo, los años luz, ¿no? Sabiendo que la luz tiene una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Pretender a veces entender esos conceptos a veces le hacen perder a uno casi que la lucidez de las realidades, ¿verdad? Por la misma complejidad de las cifras, ¿no? Y el Señor nos va contando acerca de cómo Él un día decide crear, cómo un día decide tener un mundo espiritual, cómo un día decide poner al hombre dentro de esa realidad del planeta Tierra. Nos cuenta los propósitos. Dios no hace nada sin propósito. O sea, cuando ustedes hablaban ahora acerca de la oración tiene una razón fundamental. O sea, la oración tiene la razón fundamental de que usted y yo estemos en el trono donde se toman las decisiones del universo, las decisiones de los seres humanos, y se nos da la facultad de participar en ese escenario para incidir en ese escenario. A veces nos quejamos de que no tenemos oportunidades de estar en los escenarios donde se toman las grandes decisiones, ¿verdad? Y Dios nos da la oportunidad de estar en los escenarios donde se toman las grandes decisiones. A veces nos hemos confundido y Satanás nos ha confundido, entenebrece, psicotiza nuestro entendimiento para que usted y yo no entendamos algo importante que Dios diseñó, que es la realidad. El único ser que nos permite entender la realidad, tal cual como Él la diseñó, para que entendiendo esa realidad usted y yo podamos entender y comprender el protagonismo que usted y yo ejercemos dentro de esa realidad por el llamado que Dios hizo de ponerlos a vivir dentro de esa realidad, sus incidencias, ¿sí? Es interesante. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, ¿no? A veces la palabra de Dios se nos ha vuelto un mero rito religioso o la oración un mero rito religioso, como le hemos contado. Entonces en la oración no vemos ninguna incidencia, entonces es algo aburrido. Pero cuando usted está en una junta directiva, donde usted puede incidir en las decisiones, donde usted puede ser escuchado, donde usted puede presentar planteamientos, donde usted tiene elementos para incidir en el proceso de la decisión, ¿sí? Sencillamente usted se siente partícipe de esa realidad y se siente protagonista de esa realidad. Dios al hombre lo creó para ser protagonista de la realidad. El hombre es un ser protagonista de la realidad en todos los escenarios donde Dios nos ha puesto. Cuando usted está en una relación de pareja, usted es protagonista de esa relación de pareja. Usted es protagonista, por ejemplo, hablábamos un poco con los varones y es un poco la visión que tiene el ministerio para este mes. No queremos hablar tantos discursos. No queremos hablar tanta teología este mes, es un poco la propuesta que han hecho. Dice, este mes predique con su vida. Que usted no necesita y yo no necesitemos de hablar una cantidad de conceptos teológicos y doctrinales brillantes, ¿verdad? Sino que nuestra vida refleje esos conceptos teológicos. Que nuestra vida refleje esa realidad que usted y yo estamos viviendo.
Que su esposa experimente el cariño de su esposo y el protagonismo de su esposo en casa. Que esos hijos que están en casa experimenten el cariño, la ternura de su papá, el acompañamiento, la dirección de su papá, para lo cual Dios lo puso en ese lugar. Dios, cuando puso a Adán en el paraíso, le dijo: bueno, Adán, te rodeo de todo lo que he hecho para ti, creé la tierra. Dios es un personaje bien interesante. Primero, que anda con coordenadas súper claras. Él dice dónde lo ponía uno. Dice que lo puso en Edén, que quería decir deleite, hechizo, encanto. Era un lugar espectacular, pues. Te dice que lo que usted y yo hayamos podido ver en esta tierra no es la sombra de lo que era Edén. Lo rodeó de una cantidad de factores y de variables que llenaban la vida de Adán, le daban seguridad como ser en este universo. Él era el hombre más importante, era el príncipe de la tierra, era el señor de la tierra. Todo lo que Adán quería hacer lo hizo, y dice que se cumplió tal cual como lo determinó Adán, ¿sí? O sea, era un hombre supremamente importante aquí en la tierra. Lo rodeó de todos los principios de seguridad, ¿no? Tenía seguridad económica, tenía seguridad afectiva, tenía seguridad social, tenía seguridad de toda índole. O sea, Dios diseñó al hombre para ser un ser seguro, y por eso que usted y yo buscamos seguridad. Por eso es que usted y yo buscamos ser importantes, porque sencillamente está en nuestra genética del propio diseño con el cual Dios nos hizo. Lo diseñó para amar y ser amado. ¿Por qué? Porque el hombre salió del corazón de un ser que en su definición esencialmente es amor. Y él define el amor de una manera bien significativa. Hablábamos hace 8 días un poco, hablábamos de esa intención de poder comprender el amor como algo realmente pragmático y tangible. Las cosas de Dios no son son intangibles, pero son pragmáticas. Tienen una lógica dentro del mundo espiritual. El amor es posible entenderlo y comprenderlo. Si no, el libro de los Efesios no diría que San Pablo oraba para que Dios les permitiera entender las dimensiones del amor de Dios, la altura, la anchura, la profundidad, ¿no? Y que entendiendo y comprendiendo el amor de Dios yo puedo entender la plenitud de Cristo. Y entendiendo la plenitud de Cristo sé por qué Él me da más allá abundantemente de lo que yo pido o entiendo. O sea, hay una concepción clara, ¿sí? Hay una realidad perfectamente definida por Dios en ese mundo espiritual. Entonces Dios pone a Adán allí para que experimente las realidades del amor de Dios. Dios es familia, compartíamos hace 8 días. En el cielo hay Padre, hay Hijo y hay Espíritu Santo. Ahora que estamos en la Pascua, esta mañana teníamos un tiempo con algún grupo de estar orando por un evento que va a haber a nivel mundial este año, y hablaban un poco del concepto de la Pascua, ¿no? Pero a veces empezamos a describir la Pascua meramente en el concepto teórico o en el concepto del Cordero Pascual del Antiguo Testamento, y ahora que Cristo es el Cordero Pascual, pero a veces no nos fijamos en cierto nivel de detalles que dice la Escritura. Por ejemplo, por un cordero, ¿quién debía concebirlo? ¿Para qué? ¿Quiénes debían comer el cordero? La familia. Había un cordero, ¿por qué? Por familia. ¿Cuándo se celebra la Pascua? Al comienzo del año, al principio de la vida. Cristo es la vida. Cristo es la vida para la familia. Por eso hablábamos hace 8 días de la importancia de entender la concepción del amor a partir de experimentar la vida familiar y el entendimiento y la comprensión de lo que es tener papá, de lo que es tener mamá, y de la salud que se da dentro de una familia estable, de tener un papá y una mamá, porque por eso Dios concibió a la familia, y la familia tiene una calidad de crecimiento sano para quienes se involucran dentro de esa realidad de familia. Eso es el ministerio. Eso es el ministerio. Dios pone a Adán allí, lo rodea de todos estos parámetros, pero Adán tenía que hacer familia. Le dijo: crezca, reprodúzcase. Tenía que incidir en Eva, tenía que acompañar a Eva como Eva a Adán. Y habían de venir hijos y tenían que incidir en los hijos, aconsejarlos, orar por ellos. Hacer tantas cosas en la programación de Dios, porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Entonces compartíamos de la importancia de experimentar las mieles del amor y la pasión del amor, porque en esas mieles definen a Dios, y Dios se define como familia. Hablábamos también de la importancia de entender el amor desde el punto de vista de la concepción de pareja. A Dios no se le ocurrió inventar la pareja porque sí, ni toda la esencia, ni toda la experiencia que vive una relación de pareja para llenar necesidades propias de una pareja que solamente la llena la vida de pareja. Y Dios ya ha pensado en una pareja para su hijo para toda la eternidad.
Dios no concibió un matrimonio para unos cuantos años. Nosotros somos los que establecemos a veces unos conceptos supremamente fuera de foco para cambiar y escuchando a veces voces que no tenemos que escuchar. Porque en la vida de pareja se experimentan unas delicias que no se experimentan en otro lugar, delicias del amor y pasiones del amor. Están definidas en la Biblia. Entonces el amor tiene toda una representación gráfica que Dios la manifiesta y es determinante dentro del concepto de la Escritura. Lo que pasa es que a veces vemos la Escritura como Satanás quiere que la veamos, como un libro realmente aburrido, tedioso, lleno únicamente de normas. Y no voy a entrar esta tarde en una definición de normas, ni de principio de gracia, ni de ley, porque no es mi interés, porque ambas tienen su valor, su concepción, su interpretación, su semántica, y están perfectamente definidas. Los mandamientos de Dios son para que me vaya bien. Dios se lo dijo a Josué cuando lo llamó, le dijo, mire, no te apartes de mi palabra para que te vaya bien, para que seas prosperado en lo que emprendas y en todo te vaya bien. Esa es la razón fundamental. ¿Por qué, José? Porque mi principio de vida es que a ti te vaya bien en todo. Porque mi voluntad es buena, agradable y perfecta para ti. Yo tengo un propósito para tu vida. ¿Sí? Te entrego una tierra, así como le entregó la tierra a Adán en Génesis, también a Josué le entregó una tierra. Y también a ti y a mí Dios nos ha entregado una tierra y nos ha puesto en unos escenarios que tenemos que conquistar. Usted y yo no nos levantamos cada mañana para no hacer nada. Estamos llamados a incidir en los escenarios y en las realidades donde Dios nos ha puesto. En las realidades de su esposa, en las realidades de sus hijos, en las realidades de sus compañeros de trabajo, de sus vecinos, de todos los escenarios donde Dios lo ha puesto. Allí está la labor que usted y yo tenemos que desempeñar. Y eso es todos los días. Eso no es un acontecimiento que se da esporádicamente, ¿no? Cuando ocurre un acontecimiento por el cual tenemos que generar un proceso de celebración exclusiva, no. Todos los días. Porque cada día hay un propósito de Dios para nuestras vidas y Él lo cumplirá hasta el último día. Así como lo tenía con Adán, lo tenía con José, lo tenía con cada uno de sus siervos. ¿Sí? Y los principios no son gravosos, dice la Biblia. A veces la gente cree que los principios son gravosos. El mismo Señor dice no son gravosos. No mentir no es gravoso. No robar no es gravoso. No adulterar no es gravoso. No comer basura no es gravoso. Eso es la realidad. Y para eso fue puesto el principio, para que le vaya bien. Y Dios nos va contando la historia, pero hay cosas dentro del panorama que Dios diseñó que no podía hacer el hombre, sino que le correspondía a Dios, y hemos venido hablando de eso. Esta semana que viene estamos celebrando el acontecimiento más fastuoso que ha podido tener la humanidad, porque se han habido acontecimientos bien traumáticos, como el que apareció en Edén cuando el hombre se separa de Dios, se sale de la paternidad de Dios y se pone bajo la paternidad de Satanás, se sale del reino de Dios y se pone bajo el reino de las tinieblas, se sale del principio de la libertad y se pone bajo la esclavitud, se sale del principio de la libertad y se mete en una cárcel, se mete en principios de opresión, se mete en los principios más críticos en que el hombre se hubiera podido meter. ¿Era la voluntad de Dios? No. ¿Quién se involucró allí? El hombre. Dentro de un principio que Dios diseñó, que es el principio de poder ser libre. Y hace 8 días definíamos que era ser libre. Ser libre no es hacer lo que yo quiera. Ser libre es que yo pueda decidir hacer una cosa u otra. Eso me da libertad. Cuando yo puedo decidir hacer una cosa u otra, eso se llama libertad. Eso se llama autonomía. Pero la libertad, hablábamos hace 8 días, tiene un concepto de responsabilidad. Y es que yo evalúe mis decisiones, porque mis decisiones traen unas consecuencias. Y ahí que la Escritura dice, no se engañe, Dios no puede ser burlado. Si yo hago algo, eso tiene unas consecuencias. Eso es ser libre, tener la oportunidad de tomar una decisión, pero las decisiones se toman con responsabilidad. Y para tener responsabilidad tiene alguien que contarme la historia de todos los acontecimientos, de los buenos y de los contras, de lo favorable o de lo favorable, de la bendición o de la maldición, de todos los escenarios donde he sido puesto. Y eso es lo que es la Escritura, contarme la historia. Dios me va contando la historia y me va contando acontecimientos que pasaron diferentes personajes suyos, hijos suyos que vivieron en diferentes épocas de la historia de la creación.
Unos que escucharon los consejos y actuaron en consecuencia con, otros que no escucharon, ¿sí? Entonces la historia va contada y refrendada con lo que nosotros llamamos testimonios. Cuando usted y yo venimos acá, entendiendo y comprendiendo lo que Dios ha establecido y ha decidido, nos involucramos dentro de sus procesos, escuchamos y actuamos en consecuencia con, vemos que Dios obra y eso es ver la gloria de Dios. Hablábamos también hace 8 días de la importancia de que el único que cree es Dios. Esa es la gran verdad. Satanás arremeda las cosas de Dios. Nosotros descubrimos las cosas de Dios. Pero quien cree realmente dice, y dijo Dios y se hizo, y dijo Dios y se hizo, y dijo Dios y se hizo. La Biblia es como un mapa. Yo no sé cómo se siente usted cuando llega a un país donde usted no lo conoce, ¿sí? Y no sabe cómo moverse, pensando que llega tensionado desde que va en el avión. Cuando aterriza no sabe para dónde coger. Y por eso cuando usted llega lo primero que pide es un mapa en el hotel, en el aeropuerto, donde sea. Primero para saber dónde está. Porque si usted no sabe dónde está, no sabe a dónde se va a dirigir. Téngalo por seguro. La Biblia es un mapa donde Dios nos muestra y nos cuenta la historia de toda la realidad del ser humano, ¿sí? Para que aprendamos a interpretar la vida, ¿sí? Con todos los elementos suficientes, los recursos suficientes para desarrollar los propósitos suficientes de Dios. Entonces compartíamos de que en el momento en que el paraíso, en que el hombre se separa de Dios, se pone bajo la paternidad de Satanás. Sí, es una situación supremamente crítica desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista jurídico, el hombre se sale de la justicia de Dios, que es una justicia totalmente perfecta. El hombre se sale de la santidad de Dios y se pone bajo un principio que es el principio del mal. O sea, hay aspectos de orden legal en el universo que Dios ha establecido que se llaman leyes y definíamos ¿cuál es la diferencia entre una ley y una teoría? Una teoría es algo que puede ser posible que se dé, que no puede ser probado. ¿Por qué? Porque no se reproduce de la misma manera en todos los momentos, instantes en el tiempo y nunca produce los mismos resultados. Hasta ahí se llama teoría. Y hay tantas teorías, ¿verdad? Una ley es un principio que se ha establecido que siempre produce los mismos resultados en el tiempo cuando se implementa. Ley de la gravedad, ley de la suspensión, ¿sí? Entonces, por eso es que se llaman leyes y esa es la diferencia entre hay una ley y un principio, ¿no? Dios no pega cada carrera para que la ley de la gravedad funcione a 9,8 metros por segundo, para nada, ya hay un principio establecido. Ese principio, si yo me lo virlo y me tiro del 10º piso, me rompo toda la cabeza. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos un Dios de principios, de credibilidad, de tranquilidad, bien lo compartían ahora. Dice, si Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temo? ¿De quién? Si Jehová es la fuente de mi vida, ¿de quién debe atemorizarme? ¿De quién? Si Él es mi guardador, es Él mi cuidador, es el que me puso en su mano. Y nadie me podrá apartar de la mano, dice, de Jesús, que es el que te cuida, ni de la mano de debajo de la de Jesús, que es la mano de su papá que se las entregó. Usted y yo tenemos una doble mano cuidándonos. ¿Y quién es la mano que nos cuida? La mano de Dios del universo. Entonces usted me dirá, ¿dónde arranca mi seguridad? Ahí. Su seguridad no depende ni siquiera de lo que usted haga o crea, sino arranca de que usted acepta que su papá es el que le cuida, que lo tiene en su mano, que no lo va a dejar, que no lo va a desamparar. Eso dice la carta a los Hebreos. No te dejaré ni te desampararé, por allá en el capítulo 13. Por allá el otro salmo dice, el que habita el abrigo del Altísimo lo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sí? Y empieza a hablar de una cantidad de elementos que te dan la garantía de dónde arrancar. Es el mapa que te dice qué puedes esperar de Dios. Y ahí es donde tú y yo arrancamos. Y cuando tú y yo arrancamos en lo que Dios dice y actuamos en consecuencia con lo que Dios dice, eso se llama fe. Fe no es que yo me sugestiono para creer, o que voy a creer y voy a creer y voy a creer. Eso se llama sugestión. Y no voy a dejar que entren
cosas contrarias a lo que estoy pensando. No, eso no es fe. Fe es que Dios dice esto y así es, punto. Hoy hablábamos con alguien y compartíamos algo acerca de la sanidad. Dios ha venido haciendo un proceso en mi vida y me ha ido enseñando. Yo tengo que aprender toda la vida acerca de una situación que tenía, que operarme hace unos 2 años en una cadera. Un día Dios me llevó a la palabra de Dios y me dijo, mire, me gustó este pasaje de Isaías, en el libro de Isaías, donde dice que el castigo de mi paz fue sobre Cristo y que por las llagas de Cristo ya fui yo. ¿Qué? O sea, ¿es un evento qué? Pagado. Es un evento hecho. ¿Qué pasa cuando hay un evento hecho? Yo debo aceptar el evento como una realidad en mi vida. Yo no tengo ni siquiera que esforzarme para saber si eso es cierto o no es cierto. Yo tengo que decirle al Señor, eso es un evento cierto y doy por hecho que ya tú lo hiciste y yo quiero arrancar disfrutando de lo que ya tú hiciste. Y Dios empezó a hablar a mi vida y a mi vida y a mi vida y por momentos había situaciones que parecían que no eran ciertas. ¿Sí? Porque me molestaba a veces y no podía caminar bien y por el clima y Satanás viene a engramparlo a uno, ¿no? Pero Dios ha venido hablando y créanmelo, hoy en día me siento como si no tuviera nada. Nada, absolutamente nada. ¿Por mi capacidad de creer? No. Por el evento cierto de lo que Cristo hizo en la cruz a través de sus llagas. Ese es un evento cierto que hizo que se dieran muchas cosas en el universo que son ciertas para usted y para mí, y que usted y yo tenemos que empezar a arrancar desde ahí para vivir lo que Dios hizo por nosotros. Y es esta semana. Esta semana estamos celebrando el evento más maravilloso, cuando el hombre genera toda la crisis allí en Edén. Ya Dios Papá empieza a construir los imaginarios en su sabiduría, en su inteligencia, en toda la grandeza de lo que Él es. ¿Para qué? Para concebir el plan de volver a traer al hombre a su corazón. El hombre salió del corazón de Dios y Dios quiere traer al hombre a su corazón nuevamente. Entonces, guardando todas las normas que Él mismo ha establecido de orden jurídico, de orden legal, de orden espiritual, cumpliendo con todos los estándares que Él mismo ha establecido, Él establece el plan. Y compartíamos en esta historia que hemos venido contando, Dios nos contó y nos dijo, miren, ¿ustedes saben por qué era importante que Dios se involucrara en este plan? Dios mismo. Hombre, porque es que las normas de Dios son las normas de Dios. Voy a hablarles, la justicia de Dios es la justicia de Dios que es perfecta. Dios a ti y a mí, para entrar al reino de los cielos, no nos va a demandar una justicia inferior a la que Él tiene. Es la de Él. Porque en el reino de los cielos es Él. Y lo que rige es su justicia. Luego su exigencia es ¿cuál? La justicia de Él. Su santidad es la de Él. Él no va a exigirnos que usted y yo nos vayamos volviendo santicos, construyendo santidad usted y yo. No, su demanda es la santidad de Él. Él va a demandar que ya no vivamos en el reino de las tinieblas ni bajo la paternidad del diablo, sino que tengamos una nueva paternidad, que es la paternidad de Dios. Y toda paternidad requiere un engendramiento, un nuevo nacimiento, una nueva criatura. O sea, las demandas de Dios son altísimas. ¿Quién las puede cumplir? Solo Dios. Solo Dios, no hay nadie más. El Señor nos lo cuenta claritico. ¿Para qué? Para que usted y yo entendamos por qué Dios Papá involucra a Dios en el proceso y por qué Cristo tenía que ser verdadero Dios. Porque si no viene Dios mismo en su esencia para llenar todos estos atributos que requiere el hombre para entrar al reino de los cielos, transferírselos al hombre en los mismos niveles y estándares de Dios, no es posible. No es posible. Y la única manera, y el único que lo cumple es Dios, entonces involucra a Dios, a su Hijo. Esa es una de las razones fundamentales por la cual Cristo tenía que ser verdadero Dios. Y tiene su lógica, créanmelo. ¿Por qué tenía que ser verdadero hombre? Porque el que cayó fue el hombre. Entonces Cristo venía a tomar nuestro lugar. Y esos son dos atributos que Dios nos cuenta el por qué es necesario que Cristo venga a generar ese proceso. Válido, totalmente válido. Y Él viene
para matar nuestra vieja naturaleza adánica, la mata ese viejo hombre, ¿sí? Y cuando después lo lleva al sepulcro, después resucita y nos habla de la necesidad de un nuevo engendramiento, de un nuevo nacimiento. Entonces usted y yo por eso es que invitamos a Jesús, nos han compartido el pasaje de Nicodemo, que tiene que nacer de nuevo, si todas estas historias que están ya marcadas allá en la Biblia, para darnos los ejemplos suficientes de la necesidad de un nuevo engendramiento, porque es que al cielo no entran sino criaturas espirituales, vivas. Y usted y yo estábamos muertos espiritualmente, no conocíamos la pecera del mundo espiritual. Usted y yo estamos conociendo la pecera del mundo espiritual, créame, el Hijo de Dios. Estamos descubriendo cómo movernos en la pecera del mundo espiritual. Y necesitamos que Él nos cuente estas historias para saber los acontecimientos, porque solamente cuando usted y yo conocemos la realidad cierta y verdadera de los acontecimientos, las diferentes propuestas a las soluciones generadas y creadas, las diferentes soluciones que Dios ha dado, ¿sí? Las diferentes promesas que Dios ha dado, es que usted y yo sabemos cómo movernos dentro de esa pecera y actuar de acuerdo a lo que Él nos va recomendando y diciendo para que se den los eventos que Él quiere que se den. Entonces, hijos de Dios, tenemos una semana ahora muy interesante. Habíamos hablado también dentro de, contándonos la historia de que en el mundo espiritual hay dos poderes fundamentales, que es el poder de Dios, que busca el bien, y el poder que surge cuando Satanás se aparta, se engrandece, dice, hasta que surgió en ti maldad. Dice la Escritura, y aparece otro principio en el mundo espiritual que se llama la maldad. Y lo definimos, que es el bien y que es el mal. Hablamos de conceptos como la verdad y la mentira. Hay dos principios, el principio de verdad y hay un principio de mentira. Hay un referente de la verdad que es Dios y hay un referente de mentira que es Satanás. ¿Qué nivel de credibilidad te da a ti creerle a un mentiroso? ¿Qué nivel de credibilidad? Yo quisiera preguntarte. Ninguno. Yo no quisiera tener credibilidad con el primero que viene a echar un cuento y que lo he cogido en la mentira multitud de veces. Ningún nivel de credibilidad tiene. Pero Dios nos muestra que hay un principio de verdad y un principio de mentira, porque la verdad nos da estabilidad. La verdad nos permite interpretar de una manera real las cosas con toda claridad, sabiendo que no cambian, que son inmutables, que permanecen, que traen un principio de equilibrio. La mentira trae desequilibrio, trae desasosiego, trae temores, trae angustia, trae una cantidad de variables que no traen sino no bienestar para el ser humano. Y lo definíamos, la Biblia lo define. Hay un principio de verdad, hay un principio de mentira. Hay un principio de santidad y hay un principio que no es santo. Nos habla de la libertad. ¿Qué es la libertad? Ya definimos qué era la libertad. Dios nos contó que es la libertad. La libertad no es que yo pueda hacer lo que me da la gana. Eso no es libertad. Yo puedo hacer lo que me da la gana y ser esclavo de lo que me da la gana. Tomar trago como loco y hacerme esclavo del trago. Narcotizarme y me hago el esclavo de los narcóticos. Buscar tener multitud de relaciones como Salomón las tuvo. Se volvió esclavo del sexo y terminó en idolatría. O sea, hacer lo que uno quiere, esto no es ninguna libertad. Libertad es algo que yo puedo decidir, ver las ventajas y las desventajas de las ofertas que me está Dios generando y que opera también en el mundo espiritual en la contraparte y decido por las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque es la voluntad buena, agradable y perfecta y porque es el bien para mi vida. Y no decido por lo otro porque lo otro no me produce sino daño y muerte. Y lo hago de una manera consciente e inteligente dentro de ese plan que Dios me permite tener la autonomía para decidir qué elijo de mi vida. Eso es libertad. La palabra de Dios dice que al pecado le fue quitada la autoridad que tenía sobre mi vida. El pecado sigue existiendo. Pero ya le quitaron la autoridad que tiene sobre mi vida. Al quitarle la autoridad quiere decir que el pecado ya no se enseñorea de mí, que yo tengo la oportunidad de ¿qué? Bajo un patrón de un espíritu que Dios me ha dado, que se llama la templanza, de decidir no optar por él. Y no opto por él es ¿por qué? Porque me hace daño. ¿Por qué me hace daño? Yo no me tomo un cianuro, ¿por qué? Porque me muero. Así de sencillo. ¿Y usted le coge temor al cianuro? Sí, le coge temor al cianuro porque se muere. El pecado te va a ofertar. Satanás oferta como cantos de sirena. ¿Para qué? Para llevarte a los propósitos que él tiene, que es robar, matar y destruir. Robarte a ti, acabar tu vida de pareja, acabar tu vida de familia, acabar las relaciones,
tanto bilaterales como multilaterales, destruir todo lo que está alrededor. Ese es su propósito. Entonces Dios nos va contando la historia y adicionalmente nos va contando testimonios de los personajes que dentro de la historia han optado por vivir o dentro de la realidad de Dios o apartarse de la realidad de Dios y escuchar los cantos de sirena de Satanás, con las consecuencias que han tenido. Dios no es que nos quiera meter miedo, pero Dios sí nos permite interpretar la realidad. Dios no me mete miedo cuando yo en la autopista norte de Bogotá, donde los carros van a 100 kilómetros por hora, me meto a pasarme la autopista sin tomar las medidas y las precauciones pertinentes. Lo pueden volver naco, cisco un carro. Y bajo esos parámetros el temor es sano. Dios no me mete miedo cuando me dice no le mete la mano a una talla X porque lo pica y usted se puede morir. Sencillamente te estoy hablando de que hay situaciones que te pueden generar daño. No lo hagas. Y te quiero anticipadamente decir lo que te puede pasar. Entonces, vemos que Dios ha establecido y ha definido toda una serie de variables, de parámetros, de entendimiento, de comprensión y de verdad. ¿Para qué? Para que a nosotros nos vaya bien. Esa es la gran verdad, para que nos vaya bien. Si Dios no nos mete miedo. El único temor que existe es el temor a Dios, dice la Escritura. Y el temor a Dios es ese respeto profundo por ese ser tan especial para nuestras vidas que yo no quisiera ofenderle ni hacerle daño. Porque es tan generoso, tan tierno, tan delicado, tan cuidadoso, ¿no? Piensa tanto en uno y lo ha dado tanto por uno que uno no quisiera ir a tocar linderos que uno no debe de tocar. Esta semana estamos celebrando el evento más fascinante e histórico, porque es el evento a través del cual Dios definió el mejor plan para que el hombre volviera al corazón de Dios, que fue entregar a Jesús. A usted y a mí ya nos ha tocado vivir 2000 años de historia de esa entrega. Hay cosas que yo creo que son un poco más difíciles, digo, para Adán, para Abraham, de pronto para Moisés, de pronto para los siervos de Dios. Yo trato de imaginar la cosmovisión de estos personajes en los eventos históricos y en los tiempos que le tocó vivir. A usted y a mí nos ha tocado vivir unos eventos históricos que ninguna generación le ha tocado vivir. Esta generación transicional ha visto la evolución de la ciencia en más del 95%. Le ha tocado vivir y entender una concepción de evolución del mundo y de la ciencia de tales dimensiones y a aprender a entenderla, comprenderla, asimilarla, ajustarse, ¿sí? Y le ha permitido también dimensionar, creo, de una manera mucho más significativa lo que es la vida del mundo espiritual. Cuando usted y yo recordamos hace tantos años, hablábamos de construir un computador con los primeros computadores que hicieron aquí, que eran unos monstruos, llenos de tubos, llenos de una cantidad de cosas. Y no estamos hablando de muy lejos, 50 años. ¿Qué capacidad tenían de procesar datos? Mejor dicho, cualquier chip hoy en día lo hace. Hoy en día hemos visto en este periodo de tiempo cómo ha evolucionado de una manera tan significativa el mundo, ¿sí? Que nos permite también una comprensión inclusive mayúscula de ese mundo espiritual y de cómo ha evolucionado el mundo y de los planes que Dios tiene para nuestro futuro. Porque es que hemos hablado de que Dios tiene propósitos. Usted y yo no nos levantamos en la mañana, a pesar que no hay un propósito en la familia, sí, con la esposa hay propósito ese día. Con los hijos hay propósitos ese día. Con sus compañeros de trabajo hay propósitos. Con sus vínculos laborales hay propósitos. Con sus vínculos ministeriales hay propósitos. Y allí Dios te puso ¿para qué? Para que cumplas el propósito que solo tú puedes cumplir en ese lugar, porque tú eres el protagonista único, significativo, extraordinario que puede desarrollarlo en el lugar que Dios te puso. No hay nadie más. Ahí no caben dos. Los propósitos con tu esposa no los puedes cumplir sino tú, nadie más. Con tus hijos no los puedes cumplir sino tú, nadie más. Y Dios eligió que fueras tú. Enseñarles, cuidarles, protegerles, bendecirles, orar por ellos, todo esto. Todos los días Dios tiene un propósito para nosotros. Nos iremos cuando Dios ha considerado que hemos cumplido el propósito, entonces Dios nos lleva ya a calificar servicios, a disfrutar de Él, a seguir disfrutando de Él. ¿Verdad? En el intertanto estamos cumpliendo un propósito como lo tuvo con Adán. Crecer, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla. Como lo tuvo con Moisés, como lo tuvo con Josué, como lo tuvo con cada uno de
sus hijos. Con sus discípulos tenía un propósito. El propósito no era enseñar teología, era que fueran una respuesta. Si usted va al Evangelio, y a mí sí personalmente me encanta el Evangelio de Lucas, porque ahí está una labor significativa, un poco siguiendo con lo que hoy compartí el grupo de oración. Dice la palabra de Dios, mire, cuando tú llegas a una casa, ora para que la paz de Dios sea sobre esa casa. Tú y yo tenemos la autoridad de hacerlo, dice, y la paz vendrá sobre esa casa. No por tu virtud, no por lo que tú y yo seamos, sino porque es un principio espiritual, es un respaldo de la autoridad que Dios te da a ti como hijo de Dios, como parte de la familia eterna, como parte de ser rey y sacerdote. Dios respalda en el mundo espiritual esa acción tuya. ¿Porque eres bueno? No. ¿Porque oras a las 5? No. ¿Porque te inscribiste en el mapa que pusieron aquí? No. Ninguno de eso le daría de valor. Porque hay un Dios que respalda la autoridad del mandato que te dio. Segundo, le dice, además que cuando llegues a esa casa vas a encontrar toda una serie de necesidades en esa casa. Hay gente que va a tener necesidades mentales, emocionales, volitivas, físicas, muchas necesidades financieras, afectivas. Y le dice, ¿sabe qué es lo que debes de hacer? Empieza a construir círculos de empatía con la gente, construir círculos de confianza, para que ellos abran su corazón y tú puedas orar por esas necesidades. Y ¿sabes una cosa? La oración que tú hagas por esas necesidades, yo la voy a responder. ¡Wow! ¡Ay! Entonces, no es si estoy en el espíritu, no es si yo esta semana estuve yendo a las reuniones del distrito, no es si he ido al ministerio, no es si he cumplido. No. Construye los círculos de empatía y de confianza. Ore por esas necesidades y yo me encargo de responderles a ellos y respaldar tu oración. ¡Wow! ¿Necesitan sanidad? Tercera cosa, ore para que sean sanos y yo me encargo de sanarlos. ¡Wow! Y cuarto caso, por último, háblele del reino de los cielos. Miren la incidencia que tiene la oración, la incidencia que tiene la autoridad que Dios ha delegado en usted. Por eso usted puede, estando aquí, teniendo su hijo en el otro lado del continente, con crisis en el otro lado del continente, ponerse de rodillas junto con su esposa, entregarle a su hijo al Señor, clamar para que Dios fortalezca a ese hijo, para que la bendición venga sobre ese hijo, para que el respaldo de Dios venga sobre ese hijo, para que la protección de Dios venga sobre ese hijo, para que la sanidad de Dios venga sobre el hijo, y Dios responde. No necesita estar allá en el otro lado del continente. Eso es espiritual. Ese es el mundo espiritual en el cual tú y yo nos movemos, y esos son los elementos que Dios nos da. Ahí nos está contando la historia el Señor. En el mundo espiritual, tal vez tú ya hablamos un poco, pero voy a revisarlo. En el mundo espiritual, Satanás es un enemigo vencido. Es decir, nosotros tenemos 3 enemigos y el más fácil de derrotar, porque ya fue derrotado, es el diablo. ¿Saben por qué es más fácil de derrotar? Porque ya lo derrotaron. Si no hubiera sido derrotado, ustedes y yo estaríamos trompeándonos con él. Y nos iría re mal, porque tiene un poder fuertísimo. Tal vez a nosotros nos enseñaban hace unos años, y es parte del aprendizaje en la vida espiritual. No, y Satanás, y luchábamos, y el exorcista, y terminábamos jugagados, pues, una pelea, dice, de ratón con burro amarrado, ¿no? Alguien dice por ahí, ¿no? Muertos de miedo, de susto, y el Señor nos metía temor, y nos... No. La palabra de Dios dice que primero Cristo vino a hacer y a pagar lo que usted y yo necesitábamos pagar, y no teníamos con qué pagarlo. Eso se llama gracia, o sea, le caímos a Dios en gracia. Nos metimos en el corazón de Dios por el amor que nos tiene. Cuando a alguien le cae simpático y se le mete a uno en el corazón, no hay nadie que se lo saque a uno, ¿no?
así sea lo más bárbaro, se comporte mal, haga todo lo que quiera, pero es que es tan bonito o tan bonita. Dice que los enamorados no oyen ni entienden, ¿no? Porque se les metieron en el corazón. Entonces, en ese orden de ideas, hijos de Dios, usted y yo nos metimos en el corazón de Dios y Dios nos ama, y por eso nos ama incondicionalmente. Porque somos sus hijos, porque nos engendró y un papá cuida de sus hijos. No por lo simpáticos que sean ni los chirreados que se comporten, sino porque son sus hijos. Y a veces cuando son más tapas los cuidan más que cuando no son tapas, porque necesitan más cuidado. Esa es la gran verdad. A mí me apasiona el pasaje del hijo pródigo, porque es que en una cultura como la judía, el que andaba pendiente el chino era el papá, oiga. El tipo por allá gastándosela toda. Y el papá sabía que se la estaba tirando, por supuesto. Dice que cuando el papá todos los días, yo me lo imagino saliendo allá al quicio de su casa, ay, ¿a qué hora llegará el chiquitico? Y el chiquitico tendría como que no sé cuántos años, ¿no? Dice que cuando lo vio en la distancia, el papá pegó un carrerón. Uy, yo me imagino que ese corazón de ese papá estaba que estallaba por su hijo. Y lo abrazó, lo besó, lo bendijo, le puso el mejor, le puso el calzado, le puso la túnica. Y el sinvergüenza este que se ha tirado toda la plata, además de eso va y le pone el anillo y le dice, yo sigo confiando en ti. Tienes toda la autoridad sobre mis bienes. Wow, Señor, digo, caracol, ese es Dios con uno. Sigue confiando en uno a pesar de la infidelidad de uno. Pero ese es el papá. Ese es nuestro papá y ese es tu papá y es mi papá. Es el papá que se complace contigo, dice la Escritura. ¿Qué había hecho Jesús cuando Jesús iba a empezar su ministerio y cuando lo bautizó el Espíritu Santo? Nada. Iba a comenzar apenas su ministerio. ¿Y qué le dice su papá? Este es mi hijo amado, en el cual ¿qué? Eso que le dijo a Jesús te lo dice a ti esta noche. Tú eres su hijo amado, en el cual Él se complace. Hayas hecho o no hayas hecho. Porque eres su hijo. Porque tienes la genética de Él dentro de ti. Porque tú te volviste uno con Él. Hemos venido hablando de eso, ¿no? Cuando Cristo viene a nuestro corazón, nos engendra. Dios ha puesto una nueva persona en nosotros. Esa nueva persona está en el Espíritu. Se une con el Espíritu Santo y se vuelven uno solo. Cristo le transfiere la santidad, la justicia. Cristo transfiere la redención. Cristo transfiere la mente de Cristo. Y nosotros transferimos lo único que podemos transferir, que fue el pecado. Nada, lo único. Entonces, hijos de Dios, es la semana más fascinante donde se celebra el acontecimiento más fascinante del mundo. Pero es un acontecimiento que ya pasó hace 2000 años. No es lo mismo cuando no ha pasado hace 4000 que cuando ha pasado. Usted y yo, parece contradictorio, hablábamos un poco en esta mañana, que un acontecimiento tan difícil, tan complejo, tan doloroso como fue la entrega del mismo Dios del universo para redimirnos, también sea el acontecimiento más maravilloso y extraordinario que pudo acontecer y darse. Con razón los ángeles cuando Jesús nació dijo, gloria a Dios en las alturas y paz y buena voluntad para con los hombres. Había llegado el momento histórico suficiente para interpretar la realidad de Dios para volver a traer al hombre al corazón de Dios. Y eso viene a ser Cristo. Cristo viene a tu vida y por eso usted y yo hablamos de Jesús, por eso hablamos de un nuevo nacimiento, para que la gente entienda la realidad de lo que pasó y a partir del entendimiento y de la realidad, como Cristo se lo expresó a Nicodemo, le dijo, mi querido Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo, tienes que ser engendrado espiritualmente, porque si no, no puedes entrar al reino de los cielos. Ese es un factor de la realidad y la única manera es tener un nacimiento espiritual. Para tener una genética espiritual, le cuenta la historia. Y Nicodemo termina rendiendo también su vida al Señor, como te ha pasado a ti y a mí. Y en esa rendición al Señor, el Señor nos ha hecho santos, el Señor nos ha hecho justos, el Señor nos ha redimido, el Señor ha hecho todos los acontecimientos que solo podía hacer Dios, y a partir de ahí es que tú y yo tenemos que arrancar. Tú y yo no tenemos que ganarnos absolutamente nada de eso, porque eso no lo podía proveer sino ¿quién? Voy a poner ejemplos. El Señor les dice, sus justicias son como ¿qué? Así de pachorizo, pues. Horroroso, pues. Sus bondades, menos. Su santidad,
ni le apueste. En nuestros propios medios no podemos. Pablito, que era un poco impetuoso, ¿no? Medio colérico y medio voluntarioso, sobradorcito a ratos, ¿no? Dios le dice, ¿sabe una cosa? Tú no puedes, Pablito. Acostúmbrate que yo me glorifico es en tu debilidad, Pablo. Y era un cumplidor de las normas de la ley. Pues claro, yo puedo cumplir las normas de la ley porque es que las normas de la ley no son gravosas, pero no salvan. Las normas de la ley, sí, me sirven para que me vaya bien, pero no salvan. Las normas de la ley no cambian carácter, el único que cambia el carácter es Jesús. Eso fue lo que yo le dijo a Pablo. Tu carácter lo cambio soy yo, no lo cambias tú. Por más esfuerzo que tú trates de hacer, Pablito. ¡Ay, quítame! No, Pablito, bástate mi gracia. ¿Qué es la gracia? Que Él lo hizo ya todo. Eso, cuando uno interpreta que es la gracia, es que Él ya lo hizo todo y que uno no le puede añadir nada, absolutamente nada a la gracia. Quiero contarles un ejemplo de mi vida personal de la gracia. Yo fumaba. Uy, sí. Además de que fumábamos, fuimos ganados en la universidad. Y pues en esa época fumar era un placer, como decía la propaganda. Todo el mundo quería fumar y todo era como estatus el fumar, ¿no? Y pues usted empieza a fumarse un chicote que al principio es asqueroso, pero después se fuman todos los chicotes del mundo porque se vuelve una adicción. Y me hacía daño, por supuesto. Eso era gripa tras gripa haciendo cola, pues. Y trataba de dejar el cigarrillo y comía dulces y terminaba comiendo dulces y fumando. Mejor dicho, peor. Un día le dije, ¿sabe una cosa? Dios me lo enseñó así como te lo digo literalmente. Me quiero fumar todos los chicotes del mundo. Yo no lo puedo dejar. Wow. Como yo no lo puedo dejar, si tú no me lo quitas, me moriré fumando. Yo tenía cigarrillos en la oficina, en la casa, en todo lugar donde estaba para que no me fueran a faltar en el momento en que... así es una adicción, ¿no? Al otro día me levanté sin deseo de fumarme un cigarrillo. 1985, último cigarrillo que me fumé. Una noche, cuando le dije a Dios, para mí me encantaría fumarme todos los chicotes del mundo. Si tú no lo haces por el amor que tú tienes por mí y porque ya tú lo hiciste todo para mí, no puedo hacer absolutamente nada. Moriré en esa terrible adicción. Y pasó. Todas las cosas que Dios ha hecho en mi vida han sido de esas características. Todas. No hay ninguna en la cual yo tenga que gloriarme. Ninguna, hijo de Dios, le estoy contando el testimonio. Yo no soy competente por mí mismo para pensar algo como en mí mismo. Mi competencia proviene de Él. Y en la medida que Dios me permite ministrar a la gente, digo, mire, reconozca su realidad. Porque si usted no reconoce su realidad, de su necesidad, de la gracia de Dios en su vida, se va a pasar esforzándose y Satanás lo va a animar a que se esfuerce para que cada vez que se esfuerza se hunda más. Esto le hablo del cigarrillo, puede ser la droga, puede ser el sexo, puede ser el adulterio, puede ser la pornografía, puede ser lo que sea. Si a usted le gusta la pornografía, dígale, Señor, me encanta la pornografía, me moriré pornógrafo. Hágalo tú en mi vida. Pero créanme que las iglesias están llenas de gente que ve pornografía, hay homosexualismo, hay adulterio, hay fornicación y todos llegan con cara de santos. Dios quiere hacer su obra completa, Él ya la hizo completa. ¿Dónde debe de arrancar? ¿Qué dice la historia? En lo que ya Jesús hizo. Ese es su punto de arranque. Ese es el mapa de su vida. El mapa de su vida arranca en lo que Dios ya hizo. Tú y yo no le podemos añadir nada, absolutamente nada, a lo que Dios ya hizo. Y eso es lo que la Biblia define como gracia. Gracia es aquello que me ha sido dado sin merecerlo. Primero, porque yo no puedo optar por eso, porque no califico para eso y porque hubo un ser que me amó tanto que de su corazón salió a hacer todo eso para mí, para volverme a traer a su corazón. Y eso es esta semana.
Ese Jesús ya venció a Satanás. Dice la carta a los Colosenses que lo despejó públicamente, lo despojó, le quitó la autoridad. El hombre le entregó la autoridad en el paraíso que Dios le había concedido al hombre. El hombre era el príncipe de esta tierra, el Señor, se la entregó a Satanás. Se puso su paternidad, bajo su dominio, bajo tu estrategia, bajo su influencia y se pasó al reino del diablo. La Biblia lo dice, Jesús le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestros padres el diablo y las obras de vuestro padre hacéis. Yo no estoy diciendo aquí cosas que no son. Estamos conociendo la verdad. Esa es la gran, Dios nos está contando la historia, precisamente para que actuemos de acuerdo a lo que Dios nos dice, dónde arrancar, como en el mapa, ¿dónde arranco? Arranque que ya Dios pagó todo por usted, por eso tú eres libre de culpa. ¿Cuándo lo liberan a uno de culpa? ¿Por qué siente culpa? Yo tengo culpa cuando debo algo, ¿verdad? Si debo algo, debo tener culpa. Lo ilógico sería que no tuviera culpa. Pero cuando algo ha sido ya pagado, ya desaparece la culpa, ¿verdad? Si usted cometió y se pasó el semáforo en rojo y le clavaron su parte por 1.000.000 de pesos y fue y pagó, ya pagó. No tiene por qué estar con complejo de culpa porque me pasé el semáforo en rojo. No, no se lo vuelva a pasar porque le vale 1.000.000 de pesos. Y si de pronto lo cogen, se lo mandan a los patios. Entonces, él te libró de culpa porque pagó la deuda. Te libró de vergüenza. Ya no tienes por qué avergonzarte. Él te libró de vergüenza. Te libró de temores. Compartía Fernando en su testimonio de temores. Cuando dijo la cifra, dije, uy, era significativa, ¿no? ¿No? Te libró de culpa, de vergüenza, te libró de ansiedad, te dio todos los elementos. Nos da todos los elementos para aprender a manejar nuestras emociones. Nos da todos los elementos para aprender a vivir dentro de la nueva realidad que Él ha establecido. Entonces, toda esa autoridad que el hombre tenía, se la entregó al diablo, y Cristo viene y recupera esa autoridad. Cuando Satanás es derrotado totalmente allí en la cruz, por eso es que en la época de los romanos, cuando los romanos conquistaban una nación, traían a sus esclavos, pasaban por la vía Apia, y en la vía Apia desfilando mostraban todos los recursos que habían conquistado los esclavos que tenían y adherían al imperio, a esa nación a la cual habían conquistado. Y ahora ellos eran los señores sobre esa nación. Eso fue lo que hizo Cristo. Vino y despojó a Satanás, dice la Biblia, lo despojó públicamente. Quiere decir, delante de los potestades espirituales, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, dice la Biblia. Y la autoridad que el hombre se le había concedido, Cristo se la quitó y le fue dada a Cristo en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, dice que el Espíritu Santo nos convence de 3 cosas. De pecado. ¿Qué es pecado? Que estoy muerto espiritualmente. El Espíritu Santo tiene que convencerme que tengo que ser engendrado espiritualmente. Si no lo entiendo, ¿cómo tengo un nuevo nacimiento espiritual y cómo puedo pasar de un estado a otro? De justicia, dice, porque yo me voy a sentarme allá en la presencia de Dios y la justicia es la justicia de Dios la que tiene que darse. No es la justicia del hombre, sino la justicia de Dios. Y de juicio, ¿por qué? Dice, porque el príncipe de este mundo ¿ya qué? Ya ha sido juzgado. ¿Es un qué? Un pasado. O sea, él es un enemigo vencido. Lo que pasa es que él quiere que usted y yo no lo creamos. Entonces viene con mentiras a decir, no, yo todavía tengo poder sobre usted. Wow. No, mi querido amigo, ya no tiene poder sobre mi vida. Usted ya no tiene poder sobre mi vida, le fue quitado ese poder que tenía. Ese poder lo tiene ahora Cristo y le fue concedido a Cristo. ¿Y sabe qué hace Cristo con ese poder? Toda autoridad me ha sido dada ¿en dónde? ¿A quién le delega la autoridad? A usted y a mí. La que le fue conferida a él, nos delega a usted y a mí. ¿Para qué? Para que vaya y qué. Le enseña a la gente esto que estamos hablando, les cuente la historia. Para que la gente sepa moverse en la pecera del mundo espiritual. ¿Qué hay que hacer espiritualmente? La importancia de la oración, la importancia de la identidad en Cristo. ¿Dónde arranco? Soy uno con el Señor, ya soy santo, ya soy justo. Para que le enseñe a la gente eso, ¿para qué? Para que la gente, conociendo la verdad, aprenda a ser libre. Y por eso cuando Cristo, en Lucas 4, leyó el pasaje de Isaías 61, si usted ha leído el pasaje de Isaías 61, se va a encontrar con ciertas características interesantes en las cuales el hombre estaba puesto. Están en Isaías 61 y en Lucas 4. Dice, por ejemplo,
El Espíritu me ungió, dice el Señor. Me ungió y me envió. Dios, papá, lo envió a él ¿para qué? Dice, para que comunique. ¿Comunique qué? Buenas nuevas. Para que le resplandezca el Evangelio de la luz de Cristo. ¿Sí? ¿Qué más? Para publicar libertad al cautivo. Para enseñarles a la gente que ya salió de esa cautividad. Fue trasladado del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Para apertura de la cárcel, que fue ya sacado de esa cárcel en la cual se encontraba. Para sanar al quebrantado de corazón. Mire cómo estaba el hombre. Abatido, quebrantado, esclavo y en la cárcel. Y Cristo vino a liberarlo de esos lugares. De esos lugares. Cristo pagó el precio para sacarnos de esos lugares. Usted y yo ya no le pertenecemos al reino de las tinieblas, sino al reino de Dios. Usted y yo ya no somos esclavos. Satanás ya no tiene autonomía sobre nuestra vida, le fue quitada toda autoridad. Usted y yo podemos orar, atar al maligno, respetando la autoridad que hay en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores. Vamos a dejar por hoy el seguir contando la historia y terminaremos el próximo sábado sobre esto. Y créame que esto trae tanta libertad porque le permite a uno interpretar la realidad del mundo espiritual, saber dónde estoy, dónde comienzo. Usted no necesita comenzar a hacer cosas que no le corresponden. Usted comienza en la correspondencia de lo que Cristo ya hizo por usted, de lo que usted es en Cristo. Y allí comienza usted asumiendo su responsabilidad de asumir lo que le toca decidir a usted, que no lo puede decidir sino usted y Dios. No le delegue su responsabilidad a Dios porque se la va a devolver. Y hace 8 días, y con esto termino, les ponía el caso de Moisés. Dios le enseñó a Moisés, lo capacitó, le enseñó y después lo envió para que sacara al pueblo. Y cuando Moisés le quiso devolver la responsabilidad a Dios, el Señor se la devolvió. Dijo, Moisésito, a usted le corresponde extender la vara, orar, le corresponde ordenarle al mar que se abra y meter la patica entre el agua. Yo no lo voy a hacer por usted. Se lo recordó y le dijo, hágalo, y él lo hizo y el mar se abrió. Esa es la gran realidad. Voy a invitarle a que incline su rostro ahí. Le dé gracias a Dios por esta semana preciosa que viene. Está arrancando el día de mañana. Démosle gracias a Dios. Digámosle, papá, gracias por tener un papá como tengo. Por tener un amado como el que tengo. Gracias, Señor, por estar en tu corazón. No quiero salir de ese lugar. Tú tienes muchas cosas y muchos atributos. Pero para mí el atributo más grande es saber que estoy en tu corazón. Que estoy en las mieles del amor de mi papá y en el amor de mi amado. Eso es más importante que cualquier cosa. Gracias por todo lo que has hecho por mí, a entregar lo más precioso que tenías, que es a tu hijo. Y a ti, a hijo amado, esposo mío y amado mío, gracias por haber tenido toda esa disposición de entrega para darlo todo por mí. Y para entregarte, cuidarme, protegerme y llevarme a los estándares con los estándares de Dios para llevarme al reino de los cielos. Le doy muchísimas gracias, papá. Dele gracias a Dios por su familia. Acuérdese que el Cordero Pascual era por familia. Satanás, el primer foco de ataque es a la familia. A destruir las parejas, a destruir las familias, a destruir los hogares, a destruir los hijos, a destruir todos esos círculos, porque Dios es familia. Dígale, Señor, cuida y guarda de mi esposa, de mis hijos, de mis padres, de la familia extendida, que Dios ha puesto alrededor tuyo. Dígale, Señor, cuídalos, guárdalos, protégelos del maligno, del hombre inicuo, del espíritu destructor que viene a robar, matar y a destruir. Gracias, porque tengo la autoridad para atarle y decirte, Satanás, tú no tienes nada que ver con ellos, porque tú eres un enemigo totalmente derrotado. Quita tus manos de ellos y de lo que quieras venir a robarme, matar o destruir en sus vidas. Ore ahí por ellos y pídale al Señor que los fortalezca, que les sane, que les limpie, que restablezca sus vidas mentales, emocionales, volitivas, psíquicas, que reconforte sus vidas, que ellos puedan conocer a Dios en la realidad de lo que Dios nos cuenta la historia en su palabra y nos enseña a movernos dentro de esta pecera del mundo espiritual. Gracias, Señor, porque tenemos la autoridad tuya, la autoridad que tú conquistaste, la autoridad que rescataste, Señor amado,
que le había sido entregado al maligno, Dios de los cielos, gracias. Por eso en esa autoridad podemos echar fuera demonios, poner las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. En esa autoridad, oh Dios, podemos orar por aquellos que están lejos o cerca. Podemos ponerlos en las listas de oración, podemos ser esos guardianes de oración. No es un rito lo que estamos poniendo en acción, es toda una práctica que funciona en el mundo espiritual. Estamos ejerciendo la autoridad y el propósito de Dios en el mundo espiritual. Dígale, Señor, gracias por ser débil y todo arranque en mi debilidad, porque tú eres más suficiente que yo. Por eso quiero depender totalmente de ti y no de mí. Por eso me niego a mí mismo y reconozco que tú estás por encima de todo. Eres más sabio, tus pensamientos son más altos que los míos. Tú eres mi mejor consejero. Tú eres quien me permites entender la realidad tal y cual como la diseñaste, entender los principios espirituales, entender las realidades del mundo espiritual y aprender a moverme dentro de esa realidad. Quiero, Señor, gracias, porque cuando soy débil soy fuerte, porque tú te glorificas en mi debilidad. No sé si hay algo que oprime tu vida. Esta noche es una buena oportunidad para que tú le digas, Señor, quiero rendirme a ti completamente. Me he deleitado en, no sé, qué ha sido su deleite. Pecados que usted peca, confiesa y empata, peca, confiesa y empata. Y ha tratado de dejar muchas cosas y no ha podido dejarlas. Esta noche dígale, Señor, yo no puedo. Tú sí lo puedes hacer en mí. Yo reconozco mi incapacidad total. Yo reconozco que soy un toco, que soy un indigente para producir lo que tú debes producir y que solo tú lo puedes producir, Señor. Y renuncia a eso. Renuncia al alcohol, renuncia a la droga, renuncia a pasiones de la carne, renuncia a adulterio, renuncia a pornografía, renuncia a no sé qué. Puede estar oprimiendo su vida, con lo cual ha librado por mucho tiempo. Y ha sido un factor que no le permite vivir la libertad de Cristo. Es una buena noche para decirle a Jesús, tú eso lo pagaste allá en la cruz. Aplícalo tú en mi vida porque tú ya lo hiciste por mí. Yo tengo que aprender a vivir en esa nueva realidad. Dele gracias a Dios por ese amado Jesús, por tu amado. Y pídele a tu amado que te abrace, que te acaricie. Como dice el libro de Cantares, puedas decirle a tu amado, oh Señor, bésame con los besos de tu boca. Bésame con los besos de tu boca, porque son mejores los amores que el vino. Tú eres lo más fascinante, tú eres la expresión de amor y de pasión más alta que yo pueda vivir en una relación de pareja contigo, Señor. Quiero vivir esa intensidad plena contigo. Quiero estar en tu corazón, quiero que tú seas mi deleite, mi gozo, mi alegría. Dígaselo. No quiero menos de ti. Dígale a su papá que necesita del cariño, de la ternura, del amor, del respaldo, de la bendición, de todo eso que Él te ha contado a través de la historia, de lo que Él para ti, de tener paternidad, de tener papá. Una paternidad que incluye lo masculino y lo femenino. Una paternidad que incluye que Él te consentirá y te tratará con la ternura de una madre que haría con un hijo. Dígale, papá, necesito tus abrazos, tus caricias, necesito tu dirección, tu sabiduría, tu fortaleza, tus recursos, necesito tu seguridad, necesito saber que cuán importante soy para ti, cuán amado, cuán aceptado soy para ti completamente. Deje que el Espíritu Santo ministre por su espíritu a tu espíritu y sea el que sea convenciéndote. Ya no hagas más esfuerzos, ya no más sudor, ya no más sacrificio, ya no más carne. Deja que sea el Espíritu el que fluya. Así como el ciervo brama por las corrientes de agua, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, pero del Dios vivo, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo, el que tenga sed, venga, vive y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Dígale, Señor, los chorros de agua viva fluyan por mi vida. Pídale al Señor que esta semana sea una semana muy especial. Bendiga a su esposa, bendiga a sus hijos, bendiga a su familia,
bendiga su trabajo, bendiga el ministerio.